inflación, 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 inflación e inflación. Inflación en Estados Unidos a las 2:30 aquí hora central europea, 8:30 costa este de Nueva York, inflación también en Europa. Hoy los datos de inflación que conoceremos nos van a dar las pistas para encontrar cuánto va a ser la profundidad y cuánto puede ser el camino que el Banco Central Europeo pueda coger para ese movimiento de bajada de tipos de interés. La inflación probablemente haya hecho un movimiento hacia el 2,4%. De tal manera que ese movimiento de expectativas también del Banco Central Europeo va a tener un entorno en el que va a ser complicado entender que ya está basada, fundamentada, anclada la inflación en el entorno del objetivo del Banco Central Europeo. Por lo que vamos a ver cómo puede jugar esa partida luego el Banco Central Europeo y cómo puede verse hoy en el dato de inflación de Europa y de Estados Unidos, hasta qué punto los bancos centrales tienen suficientes armas, herramientas para empezar a bajar los tipos de interés. Lo vamos a preguntar a David Cano enseguida. Pero vamos a ver hoy, porque probablemente la inflación en Europa aceleró. Y aceleró después de 2 meses con ese entorno del 2,4%. Bloomberg está diciendo hasta ahora que los economistas están marcando sus expectativas sobre recorte de tipo de interés con un entorno donde ahora haya un repunte. Futuros de renta variable europea están preparados para una tercera pérdida semanal, con un euro incluso un poco más bajo frente al dólar estadounidense. Futuros en negativo a estas horas, en un entorno donde se ve de una manera clara que el dato que conocimos ayer alrededor del Producto Interior Bruto, lo ven en estos datos de Financial News, nos refleja de una manera inexorable que el crecimiento en Estados Unidos se va frenando, que el crecimiento del Producto Interior Bruto en Estados Unidos ha sido más lento y que ha sido más lento sobre todo por la demanda interna. Tenemos Producto Interior Bruto visto en esa segunda estimación trimestral en el 1,3, veníamos de un 1,6 y vimos también un movimiento de empleo, de peticiones de subsidio por desempleo, que nos marca que aún así la economía estadounidense sigue fuerte por el lado laboral. Hoy vamos a conocer el PCE, dato clave para entender la inflación desde los ojos de la Reserva Federal. Y vemos también en este siguiente gráfico cómo el crecimiento del PIB en Estados Unidos en el primer trimestre fue debido sobre todo a la moderación de gasto de los consumidores. Gráfico de Bloomberg que nos señala de qué manera la economía estadounidense se expande a un ritmo del 1,3 frente al 1,6, que fue la estimación inicial, pero el gasto del consumidor es menor en desembolsos, por ejemplo, en bienes como automóviles. De tal manera que vamos viendo cómo la economía estadounidense a través del gasto empieza a notar un movimiento o un comportamiento que le empieza a reflejar que la economía estadounidense tampoco está demasiado para allá. 5 claves del día, que enseguida recibimos a David Cano, analistas financieros internacionales, para ver toda la fotografía. Hemos visto a Stoltenberg un poquito antes de las 8 de la mañana, 5 o 10 minutos antes, hablar y dar sobre todo una estructura alrededor de la toma de decisión sobre por qué se va a permitir a que esas armas lleguen ya sin prohibición. Lo van a ver luego en el mundo en guerra, pero Biden ya le habría dado el ok a Ucrania. 5 claves importantes: se ralentiza el crecimiento de Estados Unidos hasta el 1,3, aunque el mercado laboral sigue fuerte. Hoy PCE, para conocer inflación en Estados Unidos, conoceremos también inflación aquí en Europa. Vemos cómo los precios de algunos productos básicos, gas natural, energía, trigo, soja, empiezan a hacer un movimiento hacia arriba de camino a la entrada al verano, y vemos cómo el desempleo en toda la zona euro cayó al 6,4 en abril desde el 6,5 en marzo, alcanzando además el nivel más bajo desde 1999. Ojo al movimiento del desempleo. Vamos a ver también, vimos ayer datos en Estados Unidos de subsidios por desempleo que tampoco hacen indicar que esté habiendo un movimiento de destrucción de empleo, de tal manera que tampoco los bancos centrales, FED y bancos centrales, tienen ahora mismo una fotografía de necesidad de un movimiento de rebaja de tipos en el entorno laboral, con lo que vamos a eso, vamos a preguntar enseguida a David Cano, pero tampoco parece que haya demasiadas herramientas muy a futuro. Podemos hacer puede el Banco Central Europeo hacer un movimiento táctico ya anunciado en la próxima reunión, en la de la semana que viene,
pero a partir de ahí no parece que haya un escenario de necesidad de mucha rebaja más. Bancos británicos llama la atención que han hecho una oferta récord de dinero en efectivo del Banco Central y hay preocupaciones ya de si hay una liquidez que empieza a agotarse. Fíjense que se ha visto durante la semana también esa colocación por parte de Estados Unidos, en el que tuvo que subir un poquito, muy poquito, pero tuvo que subir el diferencial para colocar la deuda, y este movimiento de los bancos británicos, con una oferta récord de dinero en efectivo del Banco Central, empieza a levantar preocupaciones de que igual la liquidez pueda estar empezando a empeorar. Y por otro lado tenemos la fotografía de cómo Europa está acordando ya aumentar esos aranceles a las importaciones de cereales rusos para frenar ingresos de Rusia, del Kremlin. Enseguida entramos en el mundo en guerra y ese movimiento de Biden que ya le habría dado en secreto a Ucrania ese permiso, dice político, para atacar dentro de Rusia con armas estadounidenses, pero antes